Bueno, empezamos este lunes con la mirada puesta en Europa. Hoy, con nuestros tertulianos también, con David Vigario, bienvenido. Muy buenas tardes. Y Alberto Santa Cruz, bienvenido también, ¿cómo estáis? Muchas gracias, bien. Arrancamos bien el lunes. Muy expectantes. Muy expectantes. Bueno, la Unión Europea activa su fortaleza para atajar la guerra de Ucrania antes de que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo que les deje al margen. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, ha convocado en París una reunión de urgencia para esta tarde con los máximos dirigentes europeos. La invitación de Macron se ha extendido también a la OTAN y el Reino Unido para buscar una posición común respecto al final de la guerra. Estados Unidos y Rusia van a negociar en Arabia Saudí y Europa no tiene una silla en la mesa. Bueno, pues se moviliza Europa, como veis, con una búsqueda de un frente común. David. Podemos decir que más vale tarde que nunca, ¿no? Porque quizás lo echábamos de menos en esta circunstancia tan especial, pero yo creo que es un claro ejemplo de lo que ha venido ocurriendo durante quizás décadas, me remonto a bastante tiempo. Yo creo que falta liderazgo en Europa, faltan ideas claras, falta ir de la mano, ir todos juntos, todos los países, evidentemente los primeros, los de las potencias más importantes, y yo creo que los europeos quizás estábamos echando de menos una estrategia común. Creo que la Unión Europea ha servido para mucho, ni que decir tiene aquí en Extremadura, pero que faltan y han faltado durante años una visión quizás más unida, más global, y dar respuestas a los nuevos mundos que vienen y a ese golpe encima de la mesa, a esa rotura de tablero que ha hecho Donald Trump. Bueno, Macron coge las riendas, ¿no? Bueno, es como bien decía mi compañero, tienen que ser los grandes liderazgos de la Unión Europea los que cojan las riendas. Me parece muy bien la extensión que se ha hecho al tema de la OTAN y al Reino Unido, porque se necesita no solamente una voz, es que tiene que ser una voz muy consolidada y muy fuerte. Y lo de que llega más tarde que nunca, yo creo que llega muy tarde, ¿no? Son 46.600 soldados ucranianos fallecidos y 380.000 soldados heridos. Eso es que Europa llega tarde. Llega muy tarde. Son 3 años de la guerra de Ucrania. Claro, hemos tenido que esperar a que Rusia y Estados Unidos hablen de Ucrania, pero claro, con el contexto de decir no, pero sin contar con Ucrania y sin contar con Europa. Bueno, es que a mí me cuesta entenderlo. ¿Se ha esperado a que Donald Trump gane las elecciones y se siente en la mesa? Bueno, cuando la amenaza ha llegado dentro, pero yo insisto en mi tesis, Europa ha estado mirando durante décadas, digo más, en una especie de utopía, de una visión del mundo donde todo era paz y felicidad, con unos valores evidentemente auténticos de democracia, de libertad, pero siempre bajo la sabiendo y siendo consciente de que tenemos un guardaespaldas detrás que era Estados Unidos. Y entonces hemos vivido la beautiful people, o sea, sí. Vamos a vivir porque si hay algún problema ya vendrá Estados Unidos. Estados Unidos cambia, no de una manera sorprendente, porque ya hemos visto la trayectoria de Donald Trump, no solo en este primer mes, sino en la legislatura anterior, y la reacción llega muy tarde. Europa debe de jugar un papel fundamental. No lo ha venido haciendo durante mucho tiempo y ojalá no llegue tarde. Vamos a ver si esta tarde-noche podemos por lo menos sacar una hoja de ruta encaminada a recuperar un papel dentro de la geopolítica mundial que no tenemos, que se nos ha adelantado China, la propia Rusia, países que no están legitimados desde el punto de vista democrático, y Estados Unidos ya vemos que por donde va girando, que es todo para ellos y con ellos, y sin mirar a Europa con ese halo, como yo decía, de proteccionismo que no vamos a tener. Es como si coges un tren de varios vagones y ahí se han subido todos los países a los vagones. Pero Europa ha cedido la cabecera del tren a Estados Unidos en esta historia. Y ahora Estados Unidos quiere cambiar, como él dice, la trayectoria del tren, del viaje. Hombre, no, es que ahí está, que es que Europa, yo creo que en ese sentido se ha dormido un poco en los laureles a la hora de encabezar o de decir, oye, que nosotros también estamos, que no solamente, es que parece que Europa, y parece que vivimos ahí, como somos Europa, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no, tira para adelante, ¿eh? Vamos a aclarar dudas de esas relaciones internacionales, de ese viraje en el viaje que decía Alberto con el profesor de la Universidad de Extremadura, Francisco Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. No es habitual, ¿no?, que se convoque una reunión como esta, la de esta tarde en París, de urgencia. Bueno, si echamos la vista atrás, sí hay algunas experiencias similares. Tenemos que contextualizar lo siguiente. La Unión Europea, como ya han ido comentando los contertulios,
Es una institución compleja, con 27 miembros y que por tanto se mueve no todo lo rápido que quisiéramos a veces. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que Francia quería liderar o impulsar. Tenemos que pensar también que Alemania está ahora inmersa en un proceso electoral. Por eso que Macron, digamos que ha querido avanzar. Yo lo veo positivo en el sentido de que, los países dentro de la Unión Europea más importantes, geográfica, económica y en población, se están reuniendo para avanzar. ¿Por qué? La Unión Europea de los 27 a veces va a diferentes velocidades. Por eso, repito, creo que es positivo que se ponga en marcha el asunto para que después otros países puedan sumarse a esta iniciativa. Y sobre todo porque las instituciones europeas, que van más lentas por la necesidad de consensuar con 27, pues a veces ralentiza el proceso. Así que, repito, me parece positivo este impulso francés y vamos a ver qué ocurre y veamos en los siguientes días. A ver, se van a cumplir 3 años del inicio de la guerra de Ucrania. Europa ha tenido todo ese tiempo para hacerlo y ha esperado a la urgencia, ¿no?, de la negociación de Donald Trump. Hablabas de lentitud, pero es que los posicionamientos son muy, muy lentos en Europa. Bueno, aquí tengo que discrepar un poco, será por deformación profesional de historiador. La historia ahora va muy rápida en comparación con como ha ido siempre. Claro, nosotros como ciudadanos queremos que todo vaya mucho más rápido, pero, repito, el contexto histórico. Hace 3 años, en febrero, cuando empezó la guerra, cuando Ucrania es invadida por Rusia, dicho de manera coloquial, nadie daba un duro por la respuesta que podía ofrecer la Unión Europea a la resistencia de Ucrania. Yo estaba en Washington entonces y parecía que la guerra iba a durar 2 o 3 meses y que el ejército ruso, mucho más numeroso, iba a arrasar Ucrania. Eso no ha pasado. Es decir, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Nos hubiera gustado más rapidez, más contingentes, más ayuda para que Ucrania resistiera? Correcto, pero repito, en 2022 era muy difícil prever lo que pasó, que las instituciones europeas, 27 voluntades, 27 sensibilidades, al final apoyaron de manera bastante rápida. ¿Por qué digo esto? Porque si no, Ucrania ya en el propio 2022 hubiera sido invadida, controlada. Ahora las espadas están en alto. Ahora, lo que lógicamente ha enfadado más a Ucrania es que Trump ha optado por priorizar la relación con Rusia, excluyendo inicialmente a Ucrania. En cualquier guerra de la historia, desde las guerras del siglo XVI y XVII, toda guerra tiene que acabar con una paz, con un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo, si es muy desigual, si no es ecuánime, al final se producen reverberaciones y producen nuevos episodios. Voy a poner solo un ejemplo. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, los aliados deciden los términos de la paz sin tener en cuenta a Alemania y además marcando todo el énfasis en que Alemania era la única responsable, la única que tenía que pagar. Eso, junto con otras razones, fue el origen del nacimiento de Hitler. Es decir, en este caso, Ucrania, lógicamente, tiene que protestar porque no puede ser una paz que se negocie entre Washington y Moscú, dejando al margen a Ucrania. Y repito, la Unión Europea es lenta, pero ha actuado, en este caso, bastante rápido en comparación con otros momentos históricos. Profesor, ¿cree que va a salir algo de esta reunión? Sabemos que un acuerdo oficial no, porque no puede salir porque es un encuentro informal, pero va a salir algo, un bloque común. Repito, la importancia de esta reunión de hoy es marcar el ritmo, que se pueda avanzar, que las instituciones europeas tomen nota de esta avanzadilla y más pronto que tarde haya ya una reunión del Consejo Europeo o del Parlamento Europeo para tomar medidas, para tomar las cartas en el asunto. No se puede esperar una decisión directa y unilateral porque este grupo de países se ha reunido de manera informal, pero sí llamar la atención para que toda la Unión Europea, los 27 miembros, actúen rápido. Hola, buenas tardes. Se habla del posible envío de una fuerza de pacificación. Me gustaría conocer cuáles, a su juicio, pueden ser los pros y los contras de dicha medida. ¿Una fuerza de pacificación europea? Sí. Bueno, esto nos abre el debate de la defensa europea. Como decías en plató, y estoy de acuerdo con ustedes,
la Unión Europea ha vivido en la Arcadia feliz, comillas, de que no tenía que preocuparse por su defensa y por seguridad. De ese sueño salimos despertados con zozobra el día 22-23 de febrero del 2022 y ahora estamos en cómo se organiza la defensa conjunta. Cualquier tipo de iniciativa de defensa, de geoestrategia, que no pase por Bruselas, es decir, que los países miembros quieran hacer, nunca mejor dicho, permítame la fórmula, la guerra por su cuenta, estará condenada al fracaso, porque hay que coordinar esa estrategia. Yo no veo la posibilidad ahora mismo real de esa fuerza de pacificación, porque en el capítulo de defensa es donde menos hemos hecho los deberes. Lo hemos hecho en temas de integración fiscal, en temas de integración económica. Si queréis podemos hablar después de los aranceles. Ahí hay mucha más capacidad de respuesta, desgraciadamente, que en el ámbito defensivo. Yo no entiendo que vaya a producirse esa fuerza de pacificación, por lo menos de manera inmediata. Sí, profesor, buenas tardes. Yo quería incidir ahí y quería incidir en la psicología de los ciudadanos europeos. Quiero decir, vamos a suponer que esta tarde acuerdan una inversión mayor económica para los presupuestos en defensa de cada uno de los países europeos. Voy más allá. ¿Estamos dispuestos también a enviar soldados, cada país, cada nación? Zelensky hablaba en torno a 100.000, 150.000 soldados para intentar frenar a Rusia. ¿Estamos concienciados los ciudadanos europeos de invertir más en defensa? Eso significa quitar de los presupuestos de otra cosa, de otras partidas. Y de incluso mandar soldados a la zona de conflicto. ¿Es eso posible que los líderes políticos puedan planteárselo y que la sociedad civil de cada país se le apruebe eso? Pues mira, precisamente con esta pregunta muy interesante y muy bien formulada, yo he colaborado con la Embajada de Estados Unidos en un programa justo de hacer pedagogía al respecto, es decir, de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de estas temáticas. Como no hemos tenido ningún tipo de riesgo de guerra geopolítico hasta el 2022, hay mucho trabajo que hacer en la pedagogía, en esa pedagogía. Doy un par de cifras. La inversión en términos porcentuales del PIB de los países miembros de la Unión Europea, de los 27, se mide por la distancia o lejanía del frente ahora mismo de Ucrania y Rusia. Es decir, los bálticos o Polonia, por ejemplo, invierten en una horquilla del 3-4% de su PIB. España o Portugal, que están muy alejados, en torno al 1,5 o no llega al 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que efectivamente hacer pedagogía de que la defensa y la seguridad son muy importantes y sobre todo hay que coordinarla, porque estos países que están invirtiendo más, lógicamente por esa cercanía, podemos buscar sinergias. Es decir, los estados no tienen que invertir de manera independiente. Eso sería matar moscas a cañonazos, permitidme la expresión. Por eso, repito, es importante que en estos momentos de gran tensión geopolítica se transmita la idea de estos temas tienen que ser importantes más allá de la circunstancia puntual de esta guerra. Bueno, vamos a dejar aquí este asunto, profesor, pero no se vaya, que después le queremos preguntar por los aranceles de Trump, ¿le parece? Muy bien. Venga, hasta luego. Hablábamos y decíamos que el 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa en Ucrania. El lunes que viene, en una semana, se cumplirán 3 años de una guerra que deja cientos de miles de muertos. 3 años de continuos bombardeos y ataques con misiles que han dejado una destrucción masiva en el país. El futuro de millones de personas desplazadas está marcado por la incertidumbre. Una de esas desplazadas por la guerra es Lana Triub, que está viviendo aquí, en Extremadura. Lana, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, estoy bien aquí, gracias. ¿Cómo estás viviendo este posible fin de la guerra en Ucrania? ¿Qué opinas sobre esa intención de Trump de dejar fuera de la negociación sobre el final del conflicto a tu país y también a Europa? Bueno, lo que puedo decir es que cada ucraniano está esperando la paz
en nuestro país porque cada persona quiere volver a su vida normal. Queremos la paz, queremos ver nuestra familia y queremos seguir nuestra vida normal. Eso es lo que espera cada uno ucraniano. Lana, ¿ves posibilidades reales de volver a tu país? Para mí, Sí. yo ahora no lo sé porque mis hijas ya están estudiando aquí y ya como tienen su vida que empieza aquí y ya es complicado decir que sí, cuando termina la guerra vamos a volver o no, no vamos a volver. Ya veremos cuando termina, ya vamos a decidir qué vamos a hacer. Porque ahora pensar sobre eso no hay sentido. La vida sigue y hay que vivir hoy. Eso es lo que entendemos viviendo la guerra. Ya escuchamos tu duro testimonio en esos premios Carlos V de 2023 que estábamos viendo en imagen. Pusiste voz a ese horror de la guerra. ¿Cómo está siendo tu vida ahora mismo en Extremadura? Estáis, como nos estás contando, plenamente integradas. Tú estás trabajando como intérprete, ¿no? Y como profesora de canto. Sí, yo soy profesora de canto y también de vez en cuando trabajo como intérprete cuando se necesita. Y bueno, estoy adaptándome todavía, hay dificultades, pero estoy bien, estoy bien. Claro, no es una vida que tenía antes, pero estoy muy bien y estoy muy agradecida a todos los españoles que intentan siempre apoyar, ayudar. Eso es muy importante para nosotros. Sí, buenas tardes. Te quería preguntar sobre el sentimiento ucraniano. Has hablado de paz, pero ¿hasta qué punto estaría dispuesto a ceder en la conciencia los ciudadanos ucranianos con respecto a Rusia? Es decir, se habla de cesión de terrenos, o sea, de territorios, de regiones. No sé si esa paz a cualquier precio estáis dispuestos a valorarla o si esto puede ser el inicio de todavía más pretensiones de Putin después de esos primeros pasos de diálogo con Donald Trump. ¿Realmente estáis dispuestos a ceder territorios y otra serie de cuestiones que os impongan o no? Tiene que ser una paz justa. Claro. Justa porque nosotros queremos solo vivir en nuestro país y en nuestro terreno. Y lo que están decidiendo los políticos, claro, un ciudadano no puede influir mucho a esto, pero lo que queremos es una vida normal en nuestro país y ya está, que nadie nos toca. Hola, buenas tardes. Yo quería comentarte, tengo también amigos ucranianos, no aquí en Extremadura, sino en otra comunidad autónoma, y me dicen también que ellos ya no van a volver, que ya han hecho la vida aquí, en su caso en la Comunidad Valenciana, que ya no van a volver. Y, con un añadido, no se fían de cualquier periodo de paz. Tienen miedo de volver y que al poco tiempo, a corto o medio plazo, otra vez vuelva a haber ese conflicto. No sé cuál es tu parecer, si hay reticencias realmente a lo que puede hacer Putin el día de mañana. Sí, este peligro también pensamos que hay porque no sé cómo termina la guerra, no sabemos, y qué condiciones y todo. Y claro que también estaba hablando con mis amigos y todos dicen que puede ser que mañana también va a empezar de nuevo todo. Pero bueno, esperamos y tenemos esta esperanza que ya se acaba todo y ya está. Pero Lana, claro, pues eres un ejemplo de que... Lana, te decía que eres un ejemplo de que te puede cambiar la vida de un día para otro con una guerra que era absolutamente impensable en territorio europeo. Te damos las gracias por darnos tu testimonio. Que tengas buen día. Igualmente. Bueno, pues es que es un ejemplo de las consecuencias de la guerra, su testimonio, ¿no? Y también de que yo creo que al final se ha legitimado a Putin, que ha sido
ha sido un dirigente, ha sido un auténtica, para Europa y para el pueblo ucraniano, ha sido realmente una persona que no podía en estos momentos, yo creo que sentarse, aunque es verdad que la paz siempre hay que anteponer cualquier tipo de circunstancia, pero han ocurrido cosas muy graves. Y ha habido un ataque de lesa humanidad claramente a aquel territorio. Entonces ahora tratarlo de igual a igual y que salga fortalecido moralmente me parece un grave error de los Estados Unidos, que siempre ha sido garante a lo largo de su historia y un espejo donde nos reflejamos todos no ya los europeos, sino todo el mundo en la concienciación y la libertad, porque además han dado muestras por ello, entre otras cosas, de salvarnos a los europeos de muchas tiranías. Y ahora estamos realmente legitimando, o está legitimando Trump, con esa actitud de darle una victoria por lo menos moral a la hora de sentarse en primer lugar con él a negociar esta paz. Me parece un grave error estratégico y un mal ejemplo para el resto de amenazas que hay en el mundo, porque hay varios Putin en el mundo, no solo él. Y vamos a ver el resto como sigue este nuevo tablero geopolítico. Ahora, sin duda, para Trump, Putin no es el enemigo, ¿no? Ese es el problema. Es que estoy de acuerdo. Es el problema, no es el enemigo. Entonces, si vamos a las negociaciones de paz, ya se está hablando de no, estos territorios que ya están ocupados por Rusia, ya se los queda Rusia. Y esto también se lo queda Rusia. Pero entonces, la parte que invade, ¿en qué cede? ¿Qué? Es decir, yo invado y con tal de que haya paz, pongo las condiciones que considero. No hay ningún tipo de consecuencia, ¿no? Es que el desequilibrio es absoluto. Y como bien decía el profesor, esos desequilibrios pueden generar el día de mañana X consecuencias y siempre son negativas. Veremos en qué queda esa reunión de esta tarde en París y mañana comienzan también las que se van a hacer en Arabia Saudí entre Estados Unidos y también Rusia. Mientras tanto, tenemos un nuevo capítulo de los aranceles de Trump. Ahora el presidente de Estados Unidos ha firmado una medida para que los aranceles a los productos estadounidenses sean recíprocos. ¿Esto qué implicaría? Pues también al IVA europeo, que ya avisó la Unión Europea que iba a utilizar para contrarrestar unos posibles aranceles del otro lado del Atlántico. Estos aranceles están aprobados, pero no han entrado en vigor y podrían implicar a sectores como el automovilístico, pasando de un gravamen del 2,5% hasta el 30%. Bueno, volvemos de nuevo con el profesor Rodríguez. ¿Le parece que hablemos ahora ya de los aranceles de Trump? Perfecto. Bueno, profesor, ¿estos aranceles recíprocos tendrán efecto para nosotros, para los europeos? Pues volvemos al tema de intentar mirar este asunto que es urgente y que es preocupante con una perspectiva un poquito más amplia. ¿Qué sucedió en la primera presidencia de Donald Trump, sobre la que yo he trabajado y publiqué un libro? En esta primera presidencia, efectivamente, en Extremadura se sintió el tema de los aranceles con el aceite y con el tema de las aceitunas. Pero en ese momento, y nos puede servir como referencia, como hoja de ruta, la Unión Europea, de manera conjunta y coordinada, a través de la Organización Mundial del Comercio, puso sanciones en contraprestación a ese intento de aranceles de Estados Unidos. Eso todavía está en vigor, es decir, la organización, repito, la Organización Mundial de Comercio sancionó al Estados Unidos del Trump primero, sancionó por aquellos aranceles. Eso está ahí y puede ser una baza negociadora en este segundo capítulo Trump.2. Otro aspecto, si os dais cuenta, en el caso de los aranceles, de la idea de aranceles o de la amenaza de aranceles, hasta ahora no se ha dirigido a la Unión Europea en su conjunto. ¿Por qué? El tema del mercado europeo. No podemos olvidar, y tenemos que decirlo con orgullo, la Unión Europea es el segundo mayor exportador y el segundo mayor importador del mundo, solo detrás de China y superando a Estados Unidos. Otro elemento, Estados Unidos son 330 millones de habitantes, los 27 tienen unos 500 o más, 500 millones de habitantes. Eso es mercado, eso es oportunidades de comercio y de negociación. Las empresas estadounidenses también se verían perjudicadas. Por eso hay que tomar con cierta cautela y poner en sordina estas ideas de los aranceles. Lógicamente, no perder de vista y estar preparados, repito, para esa respuesta coordinada. Lo que pasó en 2018-19, la OMC validó a la Unión Europea y esa sanción todavía pesa sobre el gobierno de Estados Unidos. Está congelada, está en stand-by, pero no se ha pagado esa sanción a Europa.
Profesor, en aquel momento ya nos afectó, ahora, ¿cómo nos podría afectar de nuevo a Extremadura? Porque tenemos sectores como el vino, el aceite, el ibérico, el acero, el corcho. Son muchos sectores a los que le puede afectar, ¿no? Repito, yo mandaría un mensaje de tranquilidad por ahora y de atención al medio plazo. Hasta ahora, el caso de los aranceles, si os dais cuenta, han sido sobre todo con México y con Canadá, es decir, países cercanos. Estados Unidos no va a hacer, por lo pronto, una medida similar con la Unión Europea en su conjunto. Repito, porque ya tenemos el precedente de que la Unión Europea, a través, usó, comillas, el escudo de la Organización Mundial de Comercio, que le dio la razón a la Unión Europea. Por eso, atentos, con preocupación consciente, pero tampoco alarmismo, porque tenemos ese escudo de la Unión Europea para frenar esos intentos de aranceles. Hola, profesor, de nuevo. Yo tenía dos cuestiones. Por una parte, el tema del exceso de regulación de la Unión Europea en cuanto a su mercado. Yo no sé si eso también ha ayudado o ha complicado en lo que es el tema económico de la Unión Europea con respecto a la Unión Europea. Y luego también quería conocer un poco cuál es su opinión, si detrás de todas estas medidas de Trump está el tema de la tributación de las empresas digitales. Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. De hecho, no tenemos mucho tiempo para extenderme en todos los detalles, pero doy otro dato. En la toma de posesión de Trump 1.2 en el 20 de enero de este año, estuvieron, no por casualidad, los magnates de todas las compañías tecnológicas. Estaba Google, estaba Twitter, estaba... es decir, este tejido empresarial de las Big Techs. ¿Qué ocurre? Que aquí de nuevo vuelvo al tema de la Unión Europea. Cuando en abril del año pasado la Unión Europea puso sanciones a estas empresas por temas de competitividad o por temas de controlar asuntos tan graves como la pederastia infantil o como el terrorismo o como la fake news, eso fue, claro, fue contraproducente para estas empresas en términos económicos, pero esa es nuestra baza. Repito, volver a esgrimir los posibles acuerdos conjuntos desde Bruselas para poner algunas trabas a estas empresas que pretenden, bueno, pues no cumplir con una serie de normativas europeas. Entonces tenemos que mirar a esas estrategias de defensa o de respuesta común, repito, a través de Bruselas. Sí, profesor, usted que es un gran experto en Estados Unidos, ¿por qué Biden mantuvo esos aranceles también en su legislatura que afectan sobre todo aquí en Extremadura a la aceituna negra? ¿Por qué en Estados Unidos hay esa conciencia? Ahora ya lo teníamos claro, porque el lema prácticamente de campaña o de gobierno anterior de Trump era ese, Estados Unidos para los americanos. Pero ¿por qué Biden también mantuvo ese tipo de aranceles? Y si lo que nos quejamos aquí los agricultores, lo que se quejan los agricultores de la Unión Europea, los españoles en este caso, es que nosotros abrimos la puerta a todo el mundo, esos terceros países, y es una de las grandes quejas, porque por eso han salido a la calle varias veces, Marruecos, Asia, nuestra miel, gran afectada. ¿Por qué esa gran diferencia de Europa con respecto a no marcar su territorio y que entren productos de prácticamente todo el mundo y sin embargo luego nos cuesta lo que nos cuesta? China también está poniendo o está replicando con otra serie de aranceles a nuestro país, o a lo menos de apertura de expedientes a algunas empresas, cárnicas sobre todo. Bien, en cuanto a la administración Biden, es verdad que en los primeros meses mantuvo las medidas arancelarias previas de Trump, pero también es verdad que después se pusieron en stand-by, es decir, se congelaron. De hecho, lo que yo comentaba de la Organización Mundial del Comercio fue admitido por la administración Biden. Es decir, ahí hubo un repliegue de los aranceles en el tema de las aceitunas y del aceite. En cuanto a los mercados exteriores, estoy de acuerdo contigo en que ha habido quejas por parte de los agricultores extremeños, españoles en general, con razón, sobre todo los temas de los requisitos para la entrada de productos procedentes de esos países en términos de utilización de pesticidas, fungicidas.
a lo mejor no tan exigentes como los que ellos tienen que cumplir dentro de la Unión Europea. Eso hay que revisarlo, eso ha sido motivo, repito, de manifestaciones y movilizaciones en el sector agrario, y estoy seguro que en esta nueva legislatura de la Unión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ese va a ser un tema central. Yo creo que se producirá un reajuste de esos mecanismos para, si se exige a los de dentro, también exigir a los de fuera. Gracias, profesor, por haber atendido nuestra llamada, por ser tan claro. Seguro que vamos a volver a hablar con usted de todos estos temas más adelante. Gracias, que tenga buen día. Claro. Bueno, pues el tema de los aranceles, lo decíamos, preocupa mucho en el campo y precisamente hoy está este tema en el CAEX, en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura, que se reúne esta mañana. José Ramón Álvaro. Sí, efectivamente, uno de los temas tratados aquí en este Consejo Asesor Agrario que se encuentra reunido en la Consejería de Agricultura han sido los aranceles. No hay ninguna medida específica, sino que la consejera ha dicho que evidentemente España y Europa tienen que hacer todo lo posible para minimizar el impacto que podrían tener esos aranceles en nuestro campo y en nuestros agricultores. Otro de los asuntos tratados que se está tratando a esta hora es el precio de tomate fijado por la industria para los agricultores. Las organizaciones agrarias se quejan de la inacción de la Junta de Extremadura, ya que no ha hecho nada para que esos costes que paga la industria estén por encima de los costes de producción. Dicen que la Junta podría haber mediado para que esos precios estuvieran más cerca, ya que hablamos de una diferencia en torno a los 30 euros, según siempre decimos las organizaciones agrarias. La consejera cree que la ley de cadena alimentaria no otorga a las comunidades autónomas instrumentos para poder fijar esos precios orientativos y va a pedir una modificación del texto en la próxima reunión de la sectorial de Agricultura que lo haga más eficiente. Nosotros queremos plantear a las organizaciones agrarias la modificación de esa cadena alimentaria para que podamos tener algún tipo de herramienta que llegue a encontrar ese equilibrio entre precio justo para nuestros agricultores y supervivencia de la agroindustria. Unos aranceles contra los que tenemos que luchar desde las comunidades autónomas, desde el Gobierno de España, desde la Unión Europea y desde todos los ámbitos, porque nosotros aquí en Extremadura ya lo hemos sufrido. Han ido en contra de los intereses de nuestro campo, a una PAC mala y a unos costes de producción elevados que ya asfixiaban a nuestro campo, que ya asfixian a nuestro campo. Nos encontramos ahora un castigo más con los aranceles de Trump. Y aquí o se está con nuestros agricultores y ganaderos o se está tocándole las palmas a Trump, pero las dos cosas son incompatibles. La consejera que pide a Europa que haga lo posible contra esos aranceles. Y me da la impresión que la última frase se dirigía a Vox, ¿no? Sonaba un poco a Vox, ¿no? Si lo podemos traducir, ¿no?, en la mesa. Absolutamente. A ver. Yo creo que era un claro mensaje a Vox dentro de esa guerra de guerrillas diarias que, bueno, entre otras cosas nos tiene sin presupuesto, ¿no?, a Extremadura. Bueno, pues es verdad, o sea, Trump es como es, no lo vamos a descubrir ahora porque todos lo conocemos y él tampoco ha engañado a su electorado y ahí están los resultados. Analizar las causas no es el momento ahora, pero es verdad que ciertos apoyos que se le están dando desde otros partidos, pues en este caso choca frontalmente con un sector, además, el agrario, que precisamente se viene quejando de lo que yo decía, que la Unión Europea y en España, y una prueba de ello es la propia ley de la cadena alimentaria, que se ha retocado por parte de varios gobiernos, pero que finalmente tú hablas con los agricultores y ganaderos y te dicen que no es eficaz. Siempre hay alguna laguna en estos cambios legislativos, pero al final el agricultor se siente solo y desamparado. Y ese tema hay que arreglarlo porque es urgente. Una de las claves que decía la consejera era fijar los costes de cada cultivo, que las comunidades autónomas no tienen ese instrumento y pide, de hecho, que se modifique la ley de la cadena alimentaria y lo va a hacer mañana en Madrid, en una sectorial. Es que en ese sentido lo que es la modificación de la cadena alimentaria es que es básica, sobre todo por el tema de los precios. Totalmente. Pero que son los precios justos. Es que venimos también de un sector agrario que es que viene muy castigado. Claro. Es que viene muy castigado, como decía antes el profesor, desde Trump 1 y más allá, porque luego también la PAC también ha influido a la hora de modificar, de generar nuevas estructuras, lo que son agrarias, a nivel de las explotaciones. Entonces, coño, es que el agricultor ya viene castigado y ya dice, ¿y ahora qué? ¿Y mañana qué me vais a traer?
O sea, vayamos por partes. El primer paso, lo que es la modificación de la ley de cadena alimentaria. ¿Es insuficiente? Sí. Vayamos a ello. Vayamos a ello. Están subiendo mucho los costes de producción también. Claro. Si se cambiara esta ley, esta modificación de la cadena alimentaria, si se hiciera, no habría pasado lo que ha pasado, por ejemplo, con la industria del tomate, con el precio del tomate, que se ha vendido a 107 euros. Cooperativas Agroalimentarias ponía el coste en 114. Tuvimos aquí la semana pasada a UPAUCI que decía que estaba en 133. Claro, esa es la falta de instrumento que dice la consejera. No tengo el instrumento para poner el coste. Que regular los precios en un mercado libre no es fácil. Exactamente. No es fácil, Eso no también. es fácil, no es fácil. Y más cuando hay un excedente, hay una buena campaña y podríamos decir, y siendo además Extremadura una gran potencia en el tomate, ¿no? Claro, pero tienen una buena campaña el año pasado y ya este año... Claro, porque sobra. Sobra y ya no tienen el mismo recorrido, no tienen, al final también son empresas y tienen que ser rentables, Exactamente, ¿no? exactamente. Y también en el tienen otro lado, derecho al beneficio. Exactamente, porque las industrias al final trabajan pues, para conseguir su beneficio, para contribuir a la creación de puestos de trabajo, en definitiva que ellos también se juegan en su balance de precios. O sea, yo estoy absolutamente convencido que las industrias no ponen ese precio porque ellos quieran, sino que también habrán hecho sus números. Intervenir ahí el gobierno, el Estado, las comunidades autónomas, no es un papel fácil. Muy complejo. No es un papel fácil. Insisto, también se les está subiendo mucho los costes de producción a los agricultores. O sea, no es lo mismo ahora, bueno, los consumidores. Vamos a ir de nuevo estamos echando gasolina otra vez con unos precios disparados y el gasóleo agrícola también está disparado. Por poner un solo ejemplo, fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ponerlo encima de la mesa y que todo el mundo salga satisfecho, no es fácil, pero debe de haber herramientas y la ley de cadena alimentaria que el gobierno actual central sí modificó, retocó, que parecía que habría unas nuevas expectativas, insisto, al final no está obteniendo los resultados que parecía que se iba a tener. Bueno, vamos a ver cómo va mañana la sectorial y qué sale de allí, la sectorial que decía la consejera. Nosotros vamos a seguir hablando de economía regional porque los presupuestos de la región son la máxima ley económica con la que cuentan las comunidades autónomas. Este año pues, se han prorrogado, como saben, por falta de apoyos. Las negociaciones entre Junta y PSOE se rompieron en el último momento. Y hace solo unos días, el expresidente Rodríguez Ibarra aseguraba que los socialistas debían haber respaldado las cuentas. Vamos a recordarlo. En Extremadura yo defiendo que se apoye el presupuesto de Guardiola. Y como he defendido que se apoye en Cáceres el presupuesto del alcalde de Cáceres. Y se ha apoyado en Cáceres. En Extremadura no. Pero yo creo que hay que intentar, si no queremos que estén los extremos, tenemos que intentar que los extremos no tengan un papel relevante. Y la única forma de conseguirlo es que se apoye entre los dos grandes partidos en aquellos asuntos que puedan ser apoyados. Bueno, unas declaraciones del expresidente Ibarra que han tenido reacciones por parte de los partidos políticos en la Asamblea. Vamos a escucharlas. Lo que ha dicho avala lo que hemos hecho. ¿Quién es la responsable de que no haya presupuesto en la Junta de Extremadura? María Guardiola. ¿Han contribuido los socialistas a que haya presupuesto en la Junta de Extremadura? Sí. Pero es que lo retiró. Cogió el papel y lo quitó de la mesa. En el Partido Socialista de Extremadura tienen que tomar nota de las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Porque cuando les están diciendo que quien ha sido presidente de esta comunidad autónoma durante muchos años hubiese apoyado el presupuesto de María Guardiola, lo que les está diciendo es que han actuado mal. Pero habían llegado a un acuerdo con el cual los dos estaban encantados, fundamentalmente el PP. Por lo tanto, las palabras de Ibarra van en esa línea, el de taparse unos a otros. Y decir eso que ha dicho el señor Ibarra cuando las cuentas ya han sido retiradas, no sé si es que no se ha enterado que ya no se puedan aprobar o bueno, va un poco tarde, ¿no?, en hacer esas declaraciones. Pero creo que el señor Gallardo estaba totalmente entregado a aprobar las cuentas. Bueno, pues el PSOE dice que Ibarra avala lo que han hecho. Eso decía Gil Rosiña porque la Junta fue quien retiró los presupuestos. No creo yo que desvelemos mucho si contamos aquí que Ibarra lo hizo antes también. En una llamada personal que hizo Gallardo, no sé si a varios líderes, entre ellos Ibarra, o a varias personas influyentes de Extremadura, pidiéndole su opinión sobre si el PSOE debía de apoyar los presupuestos de María Guardiola. Y a mí me consta que Ibarra ya entonces dijo que sí. Lo digo por las declaraciones de la portavoz de Unidas Podemos, que Ibarra lo que ha hecho es responder dentro de un foro a lo que le han preguntado. Pero es que antes a mí me consta que había avalado la posición del Partido Socialista de Extremadura. Evaluar aquí ahora de quién es la culpabilidad
yo creo que ya es tarde y desgraciadamente no tiene ningún tipo de sentido porque yo creo que todos los extremeños queríamos que hubiera presupuesto. Y lo que hemos escuchado a Ibarra nos suena a los años 80 y 90, que parecía lo más lógico y normal de cualquier conversación entre políticos que buscan la estabilidad de cualquier comunidad autónoma o de cualquier responsabilidad que tengan, pero ahora en los últimos años sí nos parece chino. Que Partido Socialista y Partido Popular se pongan de acuerdo no es una música que estemos escuchando en otros foros. Yo creo que Extremadura durante muchos años y en situaciones de pactos, incluso antinatura, como podía ser el Partido Popular e Izquierda Unida, se demostró que se podía salir adelante. Incluso el Partido Popular también en la oposición con respecto al Partido Socialista para evitar la influencia de Unidas Podemos. Y a mí me parece una pena que pueda ser solucionada si se votan ahora a favor esas medidas fiscales. El decreto de fiscalidad. Yo creo que evitar elecciones debe ser una máxima de los partidos o de los dos grandes partidos en Extremadura, sin duda, sin duda. Yo ahí estoy con Ibarra. Y luego, a mi juicio, también influye muchísimo lo que es la tensión de los dos grandes partidos a nivel nacional. Eso, al final, se traslada. Como digo, antes lo he utilizado también lo que es el símil. Los trenes de Madrid acaban aquí también y aquí se genera. Y es ese mismo conflicto trasladado a nivel regional. Cuando yo creo que las habas son distintas y los pucheros son absolutamente distintos. Y hasta los trenes son distintos. Yo te digo que sí también, pero bueno, yo creo que los partidismos es el primer paso del individualismo. Y el individualismo es el padre del conflicto. Y así no se resuelven las cosas. Ibarra, de hecho, apostaba por el apoyo entre los grandes partidos, ¿no?, para que no tengan tanto poder los extremos. Aquí lo vamos a dejar. Gracias por haber estado con nosotros este día. A vosotros.